Bueno, muy Bien. buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos hoy en este noveno módulo del segundo ciclo del programa de perfeccionamiento para jueces. Quiero hacer mía una expresión de la doctora María del Carmen Battaini en el encuentro anterior. Ella llamó al programa Encuentro de Amigos. Y creo que es tal cual lo expresara. Hemos transitado juntos varios meses desde que lanzáramos el primer módulo desde la sede de la JUFEJUS, allá por el mes de agosto de 2019, y después de tantos meses y después de tantos módulos, podemos decir con absoluta certeza que nos reunimos nuevamente hoy para continuar aprendiendo, para continuar formándonos, para continuar compartiendo conocimientos y experiencias en este encuentro de amigos. Algunos de los presentes se incorporan hoy por primera vez, por lo que tomo 2 minutos para comentarles un poco la mecánica del encuentro. Escucharemos la exposición de nuestro invitado, en primer lugar el doctor Ariel Coll, y al finalizar la misma abriremos el espacio a preguntas. Estas preguntas serán receptadas en el chat de la plataforma por quien hoy nos acompaña y será el moderador y asistente del doctor Coll en este espacio, el doctor Herberto Espinosa. El doctor Herberto Espinosa es el director de la Escuela Judicial del Poder Judicial de Formosa, así que muchas gracias, Herberto, por acompañarnos hoy. Recordarles que mantengan por favor sus micrófonos apagados para que podamos todos escuchar al disertante con total claridad, y también recordarles que es condición indispensable para que puedan acceder al certificado de asistencia que completen el formulario de inscripción. Si aún no lo hicieron, no se preocupen, ya lo vamos a insertar en un ratito más en el chat. Dicho esto, y para ya comenzar con la apertura de la jornada, voy a dar la palabra en primer lugar a la señora ministra del Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego y presidente de la JUFEJUS, doctora María del Carmen Battaini, quien dará la bienvenida a los presentes. A continuación, el doctor Fabián Vitar, quien es vicepresidente segundo de la Corte de Justicia del Poder Judicial de Salta y vocal del Instituto Reflejar, presentará a nuestro disertante invitado de hoy. Doctora Battaini, por favor. Buenas tardes a todas y a todos, un placer estar nuevamente con ustedes y hoy con este tema tan interesante y que se va profundizando y haciendo carne cada vez más, aunque a veces cuesta, y con un disertante de lujo, como es el doctor Ariel Coll, quien está siempre a la vanguardia de todos los temas de innovación, pero que hacen a una justicia más cercana a la gente y que hacen a conformar y consolidar el acceso a justicia. Así que me imagino que todos disfrutaremos de esta charla, y Ariel, muchas gracias por estar siempre, no solamente aportando a Reflejar específicamente, sino aportando a toda la Junta Federal. Así que le cedo la palabra al doctor Vitar, Fabián, y así podemos escucharlo a nuestro querido Ariel. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Brevemente, en primer lugar, quiero transmitirle el saludo y el agradecimiento de la presidenta del Instituto Reflejar, la doctora Claudia Misahuac, quien no nos puede acompañar hoy día, pero especialmente me pidió que saludara. Y agradecerle a María del Carmen, la presidenta de la Junta Federal de Cortes, su acompañamiento en cada uno de los módulos que Reflejar ha llevado adelante en estos últimos años, de un programa que para nosotros es importantísimo, que es este programa de perfeccionamiento para jueces, con una modalidad, como dijo Analía recién, hay nuevos participantes, con una modalidad que es introducir elementos que generen experticia a los jueces, sobre todo desde un punto de vista transversal. Y esto creo que ha sido muy valioso en estos últimos 2 años y nos ha generado un conocimiento distinto. Agradecerle al doctor Ariel Coll para Reflejar, para JUFEJUS, del que él es parte. Es un honor tenerlo como disertante, y me toca leer, aunque no me crean, un currículum abreviado sobre él,
me va a llevar unos minutos, pero vale la pena hacerlo. El doctor Ariel Gustavo Coll egresó de la Universidad Nacional del Litoral en el año 1978 con el título de abogado. Ingresó al Poder Judicial el 25 de agosto de 1978 en el cargo de secretario del Juzgado Criminal y Correccional de la Tercera Circunscripción Judicial con asiento en Las Lomitas. Fue secretario del Juzgado Criminal y Correccional de la Segunda Circunscripción Judicial con asiento en Clorinda. Juez de primera instancia en lo criminal y correccional de la Tercera Circunscripción Judicial con asiento en Las Lomitas. Y posteriormente en la segunda con sede en Clorinda. Es ministro del Superior Tribunal de Justicia de la provincia desde 1987 hasta la fecha. Presidió ese tribunal en los años 89, 93, 97, 2000, 2004, 2005, 2010, 2011, 2012, 13 y 18. Es miembro de la comisión asesora creada por el Poder Ejecutivo de la provincia en 1987 para la preparación y elaboración del Código Procesal Penal vigente. Es promotor del Código de Ética para Magistrados y Funcionarios Judiciales, aprobado por el Superior Tribunal de Justicia de la provincia en el acuerdo en el año 1998. Es miembro de la Comisión Directiva de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de las provincias argentinas hasta la fecha. Es miembro de la Comisión de Capacitación de la Junta Federal de Cortes. Fue presidente del Consejo de la Magistratura de la provincia de Formosa. Fue becario del Programa Eurosocial de la Unión Europea para actividades cumplidas en París, Madrid, Valencia y Toulouse. Es profesor invitado en distintas universidades, especialmente en la Universidad Nacional de Formosa, en la Universidad Católica de Salta y en la Universidad de la Cuenca del Plata. Hoy nos va a dar la charla el doctor Ariel Gustavo Coll, a quien le doy la palabra y le agradezco nuevamente su participación. Bueno, muchísimas gracias. Se escucha bien, ¿verdad? Muchísimas gracias, María del Carmen. Muchísimas gracias, Fabián, por tus cálidas palabras. Estoy, como se dijo al principio, rodeado de amigos. Con María del Carmen y Fabián tenemos mucho camino recorrido juntos. Hemos compartido muchos viajes, muchos encuentros, muchas actividades, y la verdad que me siento realmente cómodo. Quiero agradecer también en primer lugar a Claudia Misawa, que está viajando a Capital para esta primera reunión presencial de la Junta que va a ser después de tanto tiempo mañana. Me habló hace un ratito que no va a poder estar en este momento, pero posiblemente esté para el cierre, por la invitación, porque Claudia fue la gestora de esto. A Analía Pérez, que hizo toda la logística para que podamos estar todos juntos aquí. A Alberto Espinosa, nuestro director de la escuela, que también ha hecho lo suyo, y a Fernando Ortiz, que me está sosteniendo técnicamente en todo esto. Bueno, vamos a hablar de justicia y lenguaje claro. Me parece que es un tema que, como dijo María del Carmen, se empezó a hablar hace un tiempo, particularmente en la República Argentina desde no hace mucho, pero tiene bastante antigüedad, como ya vamos a ver, y me parece que es algo de lo que vamos a tener que seguir hablando durante mucho tiempo, porque si queremos restaurar la confianza de la sociedad en el Poder Judicial, tenemos que ser claros cuando hablamos nosotros hacia la sociedad. Me parece que la confianza se construye a través del diálogo franco, sincero y claro, y hablando sencillamente se nos puede entender mejor y se puede confiar mejor en nosotros. Vamos a ver si esto funciona. No me está funcionando. A ver, un momentito. Bueno. A ver, vamos al plan B. No me está funcionando el Power para hacerlo pasar, pero vamos a ir al plan B, que siempre está presente en todo este tipo de actividades. Cuando hablamos de lenguaje claro, estamos hablando básicamente de lo que se llama en el sistema derecho de comprensión. El derecho a la comprensión, que es una vuelta de rosca a lo que generalmente se dice siempre, que es que el Estado tiene que poner a disposición la información para los ciudadanos. No me está pudiendo correr el Power, Fernando, pero bueno, vamos a ver. A ver un momentito.
Ahí está, ahora sí. Gracias, Fernando. Vieron que siempre hay un ángel de la guarda por acá. En Formosa todo tiene solución. Bueno, el derecho a la comprensión, como dijimos, es algo de lo que se comenzó a hablar mucho ahora, lo habla mucho Claudia Poblete Olmedo, que es una catedrática de Chile, de la Universidad de Valparaíso, una de las personas que, a mi juicio, más ha fomentado el tema del lenguaje claro en la justicia, cuando dice que si bien todos sabemos de que el Estado, y cuando hablo del Estado hablo de los tres poderes, tiene que generar permanentemente información para que sea información de acceso público, lo que dice Claudia Poblete es que tenemos que hacernos cargo de que esa información sea comprendida. Porque si la información no es comprendida, por más que colguemos en nuestras páginas web, en un montón de sitios, lo que queremos comunicar a la sociedad, decisiones, resoluciones, decretos, reglamentos, ordenanzas, si no lo hacemos en un lenguaje llano y sencillo, es muy probable que mucha gente no entienda, no comprenda aquello a lo que se le está tratando de comunicar. Y acá pongo un ejemplo que me viene con el tema de la pandemia. Creo que en todas las provincias se dictaron, a nivel nacional también, un montón de protocolos y de medidas que se dictaban y se actualizaban inclusive día a día sobre las restricciones que existían en materia de lo que había que hacer para protegernos de la pandemia. Yo quisiera saber si alguno de nosotros tiene en la memoria hoy y puede determinar qué tipo de protocolos y resoluciones se dictaron hace 3 o 4 meses y cuáles son las que están vigentes ahora. Fue tal el fárrago de resoluciones, de protocolos, de disposiciones que se dictaron, creo que a nivel nacional, y en todas las provincias, particularmente en Formosa también, que se ha hecho muy difícil que hoy un ciudadano común que pase por la vereda, yo le pueda decir si está vigente esto o no está vigente aquello. Me parece que cuando Claudia Poblete habla del derecho a la comprensión es hacernos cargo de que no basta con la presunción del conocimiento de la ley. El Estado tiene la obligación de difundir sus decisiones de manera que sean efectivamente conocidas por la sociedad. Este derecho a recibir información, los que somos abogados ya sabemos que viene del artículo 13 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, cuando establece que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, a la libertad de expresión y también a la de buscar y recibir información. El artículo 19.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que también habla del derecho a recibir y difundir información e ideas de toda índole, pero acá hablo de recibir. Y por supuesto, nuestro artículo 1 de la Constitución Nacional, que al establecer la forma republicana de gobierno, establece el derecho de los ciudadanos a conocer lo que hace el Estado en la cosa pública. Me parece que esas normas constitucionales son básicas, y es lo que dice Claudia Poblete, que son el fundamento. Ella en Chile tiene otras normas parecidas, salvo las interamericanas, que son las del derecho a la comprensión. Ahora bien, cuando hablamos de lenguaje claro, yo le decía que en nuestro país empezó a hablar más o menos organizadamente en el 2018 o 2017, ahora lo vamos a ver bien, pero eso tiene muchos antecedentes. Empezó hace bastante tiempo. Hay antecedentes en el ámbito privado y hay antecedentes en el ámbito público. En el ámbito privado, la doctrina establece casi consensuadamente que en 1975 el Citibank en los Estados Unidos fue el primer banco que redactó en lenguaje claro los contratos de créditos con sus consumidores. Todos somos usuarios de bancos, me parece, todos somos usuarios de tarjetas de crédito, todos somos usuarios de servicios de internet, de servicios de telefonía. Yo creo que ninguno de nosotros a veces cuando nos bajan los formularios y tenemos que aceptar para seguir siendo usuarios de determinados servicios, creo que nadie los lee. Vamos a ser sinceros, nadie se pone a leer porque están escritos en un lenguaje tan intrincado que confiamos en la marca que nos ofrece el servicio y le ponemos sí, aceptamos y seguimos. Pero la verdad que en 1975 el Citibank fue el primer banco que redactó en lenguaje claro los contratos de créditos con sus consumidores. Después, en 1979, aparece un personaje que a mí, la verdad que cuando me empecé a leer la vida de Chrissie Maher, es realmente asombrosa. Chrissie Maher es una mujer inglesa, todavía vive, tiene a la fecha creo que 83 años,
que no tuvo educación formal. Es decir, empezó a estudiar y a capacitarse recién en su adolescencia, pero estuvo muy involucrada en el trabajo social. Y acá hay que tener en cuenta que esto nace por todo esto del lenguaje claro nace en realidad pensando en las personas más vulnerables. Chrissy Maher fue invitada en el año 79 al Consejo Nacional del Consumidor. Se crea una oficina para asesorar a las personas que deben solicitar beneficios sociales y redactar formularios en lenguaje claro. Ella veía que las personas que querían solicitar beneficios sociales tenían que cumplir con una serie de requisitos que bajaban en la reglamentación vigente en Inglaterra en ese momento, que eran dificilísimos de entender para cualquiera. Entonces promueve una campaña por el lenguaje sencillo en Inglaterra y invita al Estado inglés a que redacte esos formularios en lenguaje claro. No le dan bolilla. A Chrissy Maher no le dan bolilla. Entonces hace una gran manifestación en el centro de Londres, donde comienza a romper toda la reglamentación. Ella y sus partidarios comienzan a romper literalmente leyes y decretos, hasta que llega la policía y le lee un decreto del año 1839 que prohibía las reuniones públicas en el centro de Londres. Era tan difícil de entender que entonces Chrissy Maher le dije, ¿qué me quiere decir? Que se tienen que ir. Hubiera empezado por ahí y se fueron. Bueno, es una anécdota, pero es una anécdota para ver cómo también desde el sector privado, desde la parte privada, se comenzó a gestar en Inglaterra todo un movimiento para exigirle al Estado que sea un poquito más claro en sus decisiones. Después, en el ámbito público, un caso que se suele citar también es el de Winston Churchill en plena guerra, cuando tenías que redactar sus instrucciones y recibir los memorándum de sus generales y de sus comandantes, eran tan largos, tan intrincados, que Churchill en una noche dice, yo no tengo tiempo para leer tanta pavada, me lo redactan en 2 o 3 renglones y lo voy a entender, y yo les voy a redactar y le voy a ordenar en 2 o 3 renglones. Anécdota, pero que fue la base en el ámbito público de cómo se empiezan a gestar estas disposiciones. Jimmy Carter, en los Estados Unidos, en 1978, aprueba la orden ejecutiva 120.444, que apeló a la claridad en el dictado de los reglamentos. También en Estados Unidos, Bill Clinton, en el 98, instruyó sobre el empleo del lenguaje claro en los textos oficiales. No lo puse en el Power, pero también el presidente Obama en el 2010 aprobó un plan de lenguaje claro para los Estados Unidos, para la administración pública de los Estados Unidos. Pero realmente donde sí se dio una política de Estado en materia de lenguaje claro fue en Suecia, que adoptó desde 1976 una política sistemática de lenguaje claro. A tal punto adoptó esta política que estableció dentro de la Secretaría General del Gobierno de Suecia y con carácter permanente, existe un comité integrado por lingüistas y por juristas que deben revisar y controlar toda la legislación que emana del Congreso sueco o del Poder Ejecutivo sueco. ¿Te imaginas si esto pasara acá, no? O sea, cada vez, antes de publicarse una ley, antes de promulgarse y publicarse, tiene que pasar por el Comité de Control de Lingüística a ver si está redactado en términos claros. Hasta el punto esto existe hasta hoy, se sigue trabajando de esta manera. El comité está integrado por lingüistas y por juristas bastante proporcional. Y ya esto nos toca a nosotros. Creó la Comisión sobre la Confianza. Caramba, ¿no? Se creó la Comisión sobre la Confianza Judicial en el año 2008, que hizo una primera encuesta y llegaron a la conclusión de que la sociedad sueca perdía confianza en sus jueces por la forma en que redactaban sus sentencias, porque no las entendían. No las entendían. También perdían la confianza en los jueces por la imagen que transmiten los medios sobre los tribunales. Bueno, este es un tema que ya nosotros difícilmente podamos controlar, lo que transmiten los medios de nosotros. Y también sobre el nivel de conocimiento de los ciudadanos sobre lo que se hace en tribunales. Es poco conocido que los ciudadanos sepan lo que nosotros hacemos aquí adentro, por ejemplo. Pero respecto al primer punto, que es el de la redacción de las sentencias, el Consejo sobre la Confianza aconsejó que se cambie la manera de redactar y se tenga en cuenta el destinatario de la decisión. Es decir, por primera vez comenzamos a pensar la redacción no desde el que redacta, sino desde el que está recibiendo la redacción, desde el usuario, desde el que va a leer la instrucción.
general, debemos señalar que para el buen funcionamiento de la democracia y la seguridad jurídica es esencial que las autoridades públicas se comuniquen de manera clara y comprensible con la sociedad para poder ser entendidas sus disposiciones. En el ámbito judicial, y ya yendo a nuestro ámbito específico, la 18ª Cumbre Judicial Iberoamericana se desarrolló en Asunción en el año 2016. Como miembro de Junta Federal, tuve el privilegio de participar. Sin mal no recuerdo, estaban ahí Rafael Gutiérrez, Domingo Cecín, Luis Lozano. Bueno, y yo participé porque la cumbre judicial, explico para los que no son miembros de Cortes, es un encuentro que se hace cada tanto tiempo, ahora se suspendió por la pandemia el del año pasado, donde se reúnen las Cortes Supremas y los consejos de las magistraturas de toda Iberoamérica, o sea, España y toda Latinoamérica. Por supuesto, la Corte Argentina participa, el Consejo de la Magistratura participa, y desde hace algunos años, la Junta Federal de Cortes, esto es un caso que realmente hay que destacarlo, participa y sigue siendo miembro invitado permanente de la Cumbre Judicial Iberoamericana, porque entendieron que como somos un país federal, la Corte de Justicia de la Nación, con sede en Capital, que es la Corte Nacional, que hoy tiene el nuevo presidente, que es Rosati, al que le deseamos muchísima suerte, no representa a todas las provincias, representa a la justicia nacional. Entonces la cumbre, cuando toma nota de esto, invita también a la Junta Federal de Cortes, que representa a las provincias argentinas y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, participando de la Cumbre Judicial Iberoamericana, me tocó participar justamente del taller del lenguaje claro. Y se dictaron 3 conclusiones que para mí son muy importantes. Dijo la Cumbre Iberoamericana: el lenguaje claro, inclusivo y no discriminatorio, resulta esencial para el derecho al debido proceso. Primer punto. La legitimidad de la judicatura está ligada a la claridad y la calidad de las resoluciones judiciales. Y clarificar el lenguaje jurídico es fundamental para el debido ejercicio de los derechos de las personas. Como vemos, hay un punto que me parece interesante y que es lo que le da el sustento constitucional a lo que estamos hablando. Para la Cumbre Judicial Iberoamericana, y para muchos pensamos así, el lenguaje claro, hablar en sentido claro, hablar con lenguaje sencillo, que pueda ser comprensible para los demás. Entonces, ya lo usé yo, lo usé yo. Alguien ahí no importa. Implica, primero, que no entiende lo que se le está resolviendo, difícilmente pueda en algún camino para revertir esa resolución. Recursos de casación, hasta de revocatoria, que sabemos de entrada que no tienen cabida, que no tienen ninguna cabida. Que a lo mejor el abogado los plantea, perdón si ofendo a alguien, para ser más honorarios, pero saben de que eso no tiene cabida, porque la resolución es tan contundente que no tiene forma de revertirse. Y sin embargo, se plantean los recursos. A lo mejor si alguien entiende realmente que lo que se resolvió tiene un argumento de peso importante que no se va a revertir, no va a gastar más plata en un recurso de apelación o en un recurso de casación, si se convence de la justicia y de la legitimidad de esa resolución. Por eso decíamos que tiene mucho que ver con el derecho de defensa y con el debido proceso. Pero también tiene que ver con la legitimidad. Si por legitimidad entendemos la capacidad y el derecho al ejercicio de determinada función, en este caso el nuestro, el modo de ese ejercicio implica la utilización de un lenguaje comprensible para quienes no son versados en derecho. Como bien se señaló en esa 18ª Cumbre Judicial Iberoamericana, la claridad no puede ir nunca en desmedro de la calidad de las resoluciones judiciales. Ambas se complementan y constituyen un todo inescindible. Junto con la legitimidad de la judicatura, la aplicación de un lenguaje claro posibilita con mayor eficacia el ejercicio de la garantía de la defensa en juicio.
no resulta difícil comprender que quien no conoce debidamente el alcance de las palabras con las que se expresa el lenguaje jurídico tiene menos probabilidades de conocer los fundamentos, por lo que se lo priva de algún derecho, y quien no comprende encuentra, por cierto, mayores dificultades para iniciar el camino que permita reparar la decisión que lo afecta, o incluso, como decíamos recién, verificar si vale la pena intentar ese sendero. Una resolución judicial expresada en términos claros permite a todo ciudadano o ciudadana que no se encuentre directamente involucrado en un conflicto conocer y comprender por qué los jueces y las juezas toman determinadas decisiones. Cuando más comprendemos, menos de interpretación tendrán los traductores. Después volver al tema de los traductores, que es un tema muy interesante. Se entrecorta, perdón que interrumpa, se entrecorta mucho el audio, quizás. ¿El mío? Sí, doctor. Perdón, no. Acá tengo bien, tal Bien, como que bien. está. Bien, perfecto, gracias. Quien no comprende no puede ejercer debidamente sus derechos. El derecho a comprender es un requisito implícito de la garantía constitucional de la defensa en juicio, y no puede haber acceso a justicia cuando no se entiende a la justicia. Pero además, todo ciudadano, aunque no sea parte en un proceso, tiene el derecho a conocer y comprender qué deciden los jueces y las juezas y por qué lo resuelven de esa manera. Todos sabemos que hay conflictos que tienen fuerte presencia mediática, que tienen algún impacto social, un tema ambiental, por ejemplo, que puede afectar a las partes, pero también afecta a un grupo social importante. La ciudadanía que integra ese colectivo tiene derecho a saber qué es lo que resolvieron los jueces y tiene derecho a entender por qué resolvieron de esa manera. Sin embargo, ya sabemos que muchas veces el peso del lenguaje jurídico aplasta el entendimiento de las personas. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados, no voy a entrar en las causas de por qué lo hacemos, hay muchas hipótesis para eso, ¿no? Pero hagámonos cargo de que muchas veces escribimos con un vocabulario de difícil comprensión, con párrafos intrincados, utilizamos muchos gerundios, con una argumentación dificultosa, con palabras en latín, con oraciones extensas y confusas, oraciones que están dentro de otra oración, y que a veces, como decía una colega que es abogada del Foro de Buenos Aires y que es asesora lingüística del Ministerio Público Fiscal, dice: se alargan tanto las frases y las oraciones que a veces no hay respiración posible que los pueda aguantar. Eso decía Mariana Bossetti, asesora lingüística del Ministerio Público Fiscal y que integra la red del lenguaje claro. Por eso hemos tratado, por lo menos en Formosa, de abocarnos al tema, y hemos aprobado el año pasado una guía de lenguaje claro para el Poder Judicial de Formosa, que tiene como antecedentes lo que dijimos recién: la 18ª Cumbre Judicial Iberoamericana, la Red Nacional del Lenguaje Claro, que se creó en el año 2018 a instancias del Ministerio de Justicia. Fue un acuerdo entre el Ministerio de Justicia, la Secretaría Legal y Técnica del Poder Ejecutivo de la Nación de ese entonces y el Senado de la Nación, al cual se incorporó la Junta Federal. Nosotros estamos incorporados a la Red Nacional del Lenguaje Claro desde la jornada que se hizo en Mendoza en el año 2019. El manual SAIJ del lenguaje claro, el Servicio Argentino de Informática Jurídica ha aprobado un manual de lenguaje claro, y el que nos sirvió a nosotros particularmente en Formosa, la guía de lenguaje claro del Juzgado de Penal y Faltas número 10 de Cava. Para eso tuvimos una serie de reuniones con la Comisión Consultiva del Superior Tribunal de Justicia de Formosa. Nosotros tenemos una comisión consultiva integrada por jueces de distintas instancias, que son las que asesoran sobre grandes políticas que toma el Poder Judicial. Es decir, cuando hay proyectos que nos van a involucrar a todos de manera transversal, el Superior Tribunal requiere la opinión de la comisión consultiva, que se renueva cada 2 años, y que nos permite conocer de primera mano qué opinan jueces y juezas de distintas instancias sobre algunos proyectos que tenemos en mente. La comisión consultiva, a la que les tiramos el proyecto, lo discutió, propuso algunas cuestiones alternativas, y se terminó aprobando el 12 de agosto del 2020, es decir, cumplimos hace poco un año,
por parte del Supremo Tribunal de Justicia. Aquí establecimos algo. El lenguaje claro es aquel cuyo estilo de escritura es simple, mediante la utilización de un vocabulario que permita su inmediata y sencilla comprensión. En el caso específico de los poderes judiciales, implica la redacción de contenidos mediante un estilo de escritura que facilite la comprensión a los destinatarios del mensaje. La red de lenguaje claro a la que hacía referencia también estableció una definición que dice, es una comunicación, está en lenguaje claro si la lengua, la estructura y el diseño son tan claros que favorecen que el público al que está destinada pueda, primero, encontrar la información de lo que busca, segundo, comprender esa información y tercero, usar esa información. Cuando hablamos de los intermediarios, esto tiene que ver con... yo tuve la suerte de participar también, gracias a la Junta Federal, en el año 2006, creo, de un encuentro en Luján, organizado por la Junta Federal, la Fundación por Fores, por la Fundación Konrad Adenauer y ADEPA. En esa reunión nos encontramos jueces y periodistas. Algunos periodistas hoy son periodistas de primer nivel, no voy a dar los nombres, pero realmente gente muy, muy capaz. Y se habló de algo que está al margen de nuestro tema de hoy, pero que es un problema que también lo tenemos los jueces, que es la relación entre jueces y periodistas, jueces y prensa. Me acuerdo que en ese momento, una de las conclusiones del encuentro, que duró un día y medio en Luján, en un country de Luján, no me acuerdo el nombre, se dijo que los jueces deberíamos explicarle a los periodistas en lenguaje claro, para que ellos a su vez traduzcan a la sociedad lo que queremos resolver en alguna situación que tenga trascendencia mediática. Bueno, ustedes saben que con los periodistas tenemos un gran respeto, nos queremos mucho, pero también hay una cierta desconfianza a veces en el fondo. Ellos no confían tanto en nosotros, nosotros tampoco en ellos. Vamos a hacerlo francamente, aunque muchas veces nos necesitamos mutuamente, porque tenemos que transmitir información a través de ellos, y ellos necesitan de nosotros para transmitir la información judicial. Pero no nos pareció, a mí en lo personal no me pareció que yo tenga que recurrir a un periodista para que me traduzca lo que yo estoy resolviendo. Otros dijeron, no, el que interpreta la resolución de los jueces son los abogados. Eso es algo que se dice hasta hoy también, y está perfecto. Lo que pasa es que acá tenemos un problema. El abogado va a interpretar la resolución del juez de acuerdo a cómo le fue en el juicio. Si el juicio lo ganó, va a hacer un... por mérito de abogado, obviamente, eso no se discute. Ahora, si el juicio no... nos van a decir... o que perdió el juicio porque el juez no sabe, porque es bruto, porque se equivocó en la ley, en el mejor de los casos. Después dicen otras cosas que no vamos a entrar, pero ya sabemos que es público y notorio. Es decir, no podemos estar sujetos a la interpretación que hagan los abogados, porque los abogados son parte interesada en cada juicio. El que gana y el que pierde son parte interesada, de manera que dejarle la interpretación a los jueces, a los abogados para que interpreten lo que nosotros decimos en nuestras resoluciones, la verdad que me parece un poco riesgoso para nosotros los jueces. Entonces, planteamos en la guía del lenguaje claro que los jueces le tienen que hablar a las partes y no a los superiores ni a la academia. ¿Qué es esto de hablarle a los superiores? Creo que acá en Argentina no sé si están así. En España se está discutiendo mucho este tema. Se está discutiendo que los jueces le hablan a los tribunales superiores, porque claro, no quieren que le revoquen las sentencias. Entonces le hablan a los tribunales superiores y utilizan terminología con la que quieren demostrar su sapiencia, sus conocimientos, sus fundamentos, sus argumentos, su conocimiento del derecho, y también que conocen la doctrina de los superiores, es decir, tratar de no revertir la jurisprudencia de los tribunales superiores. Y a la academia, porque también, vamos a hacernos cargo de lo que decimos, hay jueces que escriben sentencias que parecen tratados de derecho. Y de verdad, a las partes no les interesa mucho. Seguramente la publicarán en alguna guía importante de nuestro medio, pero la verdad que como sentencia, por solución del caso concreto, a la parte no es que le importa mucho.
que haya una sentencia de 55 o 100 o 80 hojas. Yo he visto una sentencia de 80 hojas hace un par de días. 80 hojas. Donde la mitad de la sentencia eran citas académicas. Del conflicto creo que se reducía a 2 o 3 hojitas y ahí se terminaba. Pero lo que buscamos es que tengamos jueces que le hablen a las partes que van al conflicto. Yo siempre digo que nadie va a tribunales de shopping. Nadie va a tribunales de shopping. El que crea que tener un juicio es un divertimento, es una alegría, es un pasatiempo, para el abogado es un trabajo, pero para la parte, para el litigante, es todo un tema problemático y quiere salir lo más rápido posible de eso. Nadie quiere ir a tribunales o que lo citan de tribunales, a veces ni sabe para qué lo citan. Entonces lo que tratamos es de incentivar que los jueces le hablen primero a las partes. Los abogados van a entender. Y si tienen que hacer, como se está sugiriendo también en España, algún resumen un poco más acotado de la sentencia o de la resolución, para que lo entiendan las partes, mejor. Es más trabajo, y sí, es un poquito más trabajo quizás. Acá trascendió hace poco, creo que también trascendió a nivel nacional, una decisión de uno de nuestros jueces de instrucción, que en un caso de abuso sexual le explicó a los chiquitos, que tenían creo que 7 y 6 años, que eran las víctimas del delito, por qué razón tomó esa decisión. Y se lo explicó en una carilla. ¿Eso formó parte de la resolución? No, eso fue aparte de la resolución. Pero fue como una síntesis para que esos chiquitos, que fueron las víctimas del delito, entendieran por qué en este caso su padrastro iba a quedar preso. Bueno, eso es lo que estamos tratando de sugerir, porque claro, cuando hablamos de guía del lenguaje claro, estamos sugiriendo, no estamos imponiendo nada, nadie quiere imponer nada. Creo que esto se va a ir dando naturalmente. Entendemos que el sujeto afectado por una decisión judicial debe ser capaz, por sí mismo, sin intérpretes, de entender cuáles han sido las razones por las cuales un juez o una jueza le reconoce o lo prueba de algún derecho, sobre todo cuando nos privan de algún derecho. Cuando nos privan de algún derecho tenemos derecho a saber por qué nos están privando de ese derecho. Una mayor claridad en el lenguaje conduce a una mejora en el acceso a la información. Y ahora casi vamos a las pautas generales, por lo menos de nuestra guía. Tratamos de utilizar un vocabulario corriente, evitando los tecnicismos cuando son innecesarios. Hay tecnicismos que son necesarios. Yo no puedo cambiar la palabra comodato. No puedo cambiar la palabra cónyuge supérstite. Ayer un estudiante de Derecho, aunque ustedes no lo crean, un estudiante de Derecho me llamó por teléfono, que lo conozco obviamente, me dijo, Doc, ¿qué es esto de cónyuge supérstite? ¿Qué es supérstite? Claro, pero nosotros lo hablamos tantas veces seguidas. Hasta que me puse a entender que alguien que nunca entendió que por primera vez agarra un código civil, que por primera vez agarra un manual de la más pálida idea que es supérstite. Bueno, buscamos juntos los sinónimos y salió adelante. Pero si tenemos que aplicarlo, apliquémoslos. Pero lo que estamos sugiriendo es que cuando apliquemos un tecnicismo, al ladito, traduzcamos un poquito y expliquemos qué es esto. Utilicemos un lenguaje sencillo en la medida de lo posible. Evitar siempre, si para nosotros, el uso de latín. Basta de latín en la sentencia, la Iglesia Católica dejó el latín. Nosotros seguimos citando frases en latín. Evitar el lenguaje androcéntrico. Utilizar un lenguaje con perspectiva de género, inclusivo y no discriminatorio. Si deben incluirse términos técnicos, como lo dije recién, explicarlos seguidamente. Utilizar oraciones cortas. Para mí este es uno de los núcleos más importantes de la guía del lenguaje claro. Utilizar oraciones cortas, utilizar párrafos breves, en la medida de lo posible, una idea por párrafo. No hacer una oración de 20 a 25 renglones donde no hay una coma, donde no hay un punto, donde hay un punto y coma, y como decía Bossetti, uno se queda sin aliento si tiene que leerlo de corrido, y tratar de que la idea vaya en una sola oración, lo más breve posible. También se dice que lo importante tiene que ir al principio. A ver, esa es una técnica que yo al menos estoy utilizando y algunos jueces acá también. ¿Qué es lo que tengo para resolver? En el antecedente pongo, ¿qué tengo que resolver hoy? En este caso, esto, tengo que resolver esto. A partir de ahí,
empiezo con mi argumentación. Mantener siempre el mismo tiempo verbal, eso es importante. Evitar el uso de abreviaturas. Evitar las oraciones en tercera persona. Siempre estamos tratando de incentivar que el juez escriba en primera persona. Yo resuelvo, yo decido, yo pienso, yo hago esta lectura de la prueba. Dividir el documento en secciones, es decir, bueno, los jueces generalmente lo hacemos. Mantener un orden lógico en la exposición. Omitir los detalles innecesarios. Hace poco en una actividad que hizo AIEG en la academia, una lingüista, voy a perder el apellido ahora, la verdad que es una lástima porque es una gran exponente, puso dos ejemplos de un mismo texto de una caricia. Y después, sacándole los detalles, ese mismo texto se reducía a media caricia y no perdía absolutamente nada de lo que quería decir. No perdía nada. Sacaba los detalles. Sacaba un montón de palabras innecesarias que repetimos, a veces queremos reforzar la idea y estamos repitiendo el concepto 2 o 3 veces y no estamos entendiendo de que el que está leyendo eso se pierde el hilo conductor de lo que queremos decirle. Colocar el sujeto al inicio de la oración cerca del verbo. Eso ya es una cuestión lingüística, es decir, Pedro mató a fulano. No, fulano fue matado por Pedro. Parece una tontería, pero cuando colocamos el sujeto al inicio de la oración, simplificamos mucho la oración. Usar siempre la voz activa preferentemente, evitando el uso de la voz pasiva, evitar las construcciones negativas, consignar los números preferentemente en cifras, salvo disposición legal en contrario. Al relatar los antecedentes, utilizar el tiempo verbal pasado, consignar claramente, esto es importante, cuáles fueron los hechos alegados, marcarlos claramente y con un lenguaje que se pueda entender, qué es lo que la parte propuso, qué es lo que la parte alegó y qué es lo que realmente la parte probó. Exponer la argumentación de la sentencia o resolución de forma clara y ordenada, resolver la parte resolutiva en términos claros y sencillos, esto es muy importante, y en las citaciones, tener en cuenta a quién va dirigida la citación. Nosotros en Formosa tenemos, al menos en Formosa, creo que Salta también, me parece, tenemos comunidades originarias. Sobre todo nosotros en el oeste tenemos comunidades originarias, y en buena parte de la zona de Clorinda, Laguna Blanca, más cercana al Paraguay, se habla mucho el guaraní. Tenemos que darnos cuenta que a veces estamos citando a personas que son de comunidades originarias que no entienden para qué se las está citando, no entienden. Entonces tenemos que tratar de hacerlo lo más claro posible. Nosotros aquí tenemos, en Formosa, voy a pasar un aviso, tenemos la figura de los facilitadores judiciales, que son personas, líderes comunitarios, que están en los pueblos, en las comunidades, que, digamos, representan a veces al juez o llevan los problemas de la comunidad al juez, hacen de intermediarios, digamos. Esos líderes comunitarios hoy, esos facilitadores judiciales, que es un programa que estamos aplicando en Formosa con patrocinio de la OEA, son los que están transmitiendo muchas veces las citaciones judiciales a los miembros de comunidades originarias, y las transmiten en su idioma, para que puedan entender que si lo están llamando como testigo, no tenga miedo, que venga tranquilamente, que no lo van a meter preso. Porque a veces la citación que le llega pelada de la policía, el radiograma que le llega de la policía así en crudo, no lo entiende y tiene miedo que si va al juzgado, se va a ver al señor juez, va a quedar preso. Entonces, tratemos de que las citaciones, las convocatorias, se hagan en un lenguaje sencillo, sobre todo para aquellas comunidades o grupos de personas que tienen algún tipo de dificultad de comprensión de la lengua castellana. No utilizar frases con mayúscula con el objeto de llamar la atención, y cuando nos referimos a las partes, mencionarlas por su nombre y apellido. Sí, está bien, el actor, la demandada, en algún momento lo vamos a usar, pero la verdad que es preferible decir que en vez del actor Juan Pérez o la demandada Ramona Galarza. Me parece que no quita ni le pone nada a la resolución, pero le agrega claridad. Le agrega claridad, que estemos hablando de personas de carne y hueso, no de actor, demandado, de impulso,
ponemos, queremos pedir a una persona cuando es la persona que... A ver, ¿cuál es el problema? Que en vez del actor poner el nombre del actor? Y a veces, inclusive en una sentencia, hacerlo una vez que ya sabemos quién es el actor, el nombre y apellido, hasta llamarlo por el nombre de pila. Ya sabemos, y lo va a entender mejor, eso es algo que estamos logrando y la verdad que está dando muy buenos resultados. En definitiva, tener siempre presente que quien va a leer la resolución o la sentencia que se dicte debe entender claramente de qué se trata, a qué persona se involucra, qué se pidió en cada caso, qué se pudo probar de aquello que se pidió y qué es lo que se resolvió en definitiva. Para que no pase esto, este es un dibujito que encontré por ahí, ¿no? El correo, y creo que sí, le dice el preso, porque no está entendiendo nada lo que le dice el señor juez. Como decíamos, no se trata de cercenar, eso lo decimos expresamente en nuestra guía, no se trata de cercenar la buena pluma de los colegas. De lo que se trata es de que se nos entienda, ni más ni menos. Porque necesitamos recuperar la confianza. Nadie puede creer, obviamente, y no es esa la aspiración, de que solamente con una guía de lenguaje claro vamos a recuperar la confianza que gran parte de la sociedad ha perdido en nosotros, los jueces. También tiene que ver la ética judicial, también tiene que ver la capacitación, en esto refleja ha sido un trabajo formidable, también tiene que ver la independencia judicial y la defensa de la independencia en todo momento y en toda situación. Pero creo que un buen mecanismo, un buen camino para recuperar parte de la confianza es que al menos se nos entienda. Al menos cuando resolvemos algo se nos entienda. Porque a mayor claridad en el mensaje, mayor confianza despierta en el destinatario o en la destinataria. Hay una vieja frase que me gusta mucho, ¿no? Para novedades, los clásicos. Eso dice Irene Vallejo en un libro maravilloso que acabo de leer, que es El infinito en un junco. Porque en definitiva parece que estamos hablando de lenguaje claro. Yo les arranqué en 1975 con el Citibank, después vino Chrissy Mayer en el 79, después nosotros nos empezamos a acoplar en el 2018. Pero en realidad, Quintiliano, que aparte de maestro de retórica era abogado, en el 35 después de Cristo en Roma, ya decía: yo tengo la principal virtud de la claridad. Era un poco presumido don Quintiliano, pero bueno, lo decía. Yo tengo la principal virtud de la claridad, la propiedad de las palabras, el buen orden, el ser medido en las oraciones y por último que no sobre ni falte nada. Decía también Quintiliano, allá por el 35, el orador debe tener flexibilidad para acomodarse a las características del tema y capacidad psicológica para adaptarse a la condición del auditorio. ¿Escucharon? Para adaptarse a quien nos está escuchando. Tenemos que tratar de saber quién nos está escuchando, a quién le estamos hablando, para acomodar nuestro discurso. Y decía, debe imaginarse a sí mismo en la situación del oyente. También decía esto que puse aquí, que no es tan dañino oír lo superficial como dejar de oír lo necesario, y algunos hablan demasiado, pero sin decirlo todo. Para los que quieran interesarse en la guía del lenguaje claro del Poder Judicial de Formosa, pueden entrar en la página, ya está en la página, la bajan. También existe una guía complementaria que elaboró la Oficina de la Mujer, complementaria a esta propia, que es poco más específica sobre temas de género. Y bueno, como se abrió el turismo, los invitamos a Formosa cuando quieran. Ese es el Bañado de la Estrella, un lugar maravilloso que tenemos en la provincia. Esta es nuestra capital, esta es nuestra costanera que está acá atrás. Así que bueno, muchísimas gracias. Quedo a disposición de ustedes para cualquier pregunta, consulta, opinión, crítica, lo que fuere. Gracias. Muy buenas tardes a todos, ¿me escuchan bien? Perfecto, Herberto. Perfecto, Herberto, muchas Bien, gracias. A ustedes, muchas gracias. Excelente, doctor, excelente exposición. Bien, vamos a abrir la ronda de preguntas u opiniones o mensajes que han ido dejando a través del chat. Arranco con las que fueron incluidas en primer término.
Ay, perdón, a ver, tenemos un poquitito de inestabilidad con la señal, así que esto es algo que tenemos que saber manejar. Convivir. Sí, totalmente, doctor, totalmente. Primera opinión, primer comentario. Gladys Martina Sánchez. Coincido plenamente con el requisito de un lenguaje claro en las resoluciones judiciales. Ahora, ¿qué debe entenderse por lenguaje inclusivo? Bueno, el lenguaje inclusivo, a ver, existe un concepto que está muy, muy en boga, que es el lenguaje inclusivo, que es hablar con la E, vamos a ser sinceros, que tiene que ver con el reconocimiento que se hizo de comunidades transgéneros y de comunidades binarias. Cuando nosotros hablamos de lenguaje inclusivo, estamos hablando de otra cosa. Sobre el lenguaje inclusivo del que está dirigido a comunidades transgénero, yo realmente no lo uso, tengo 65 años, no lo uso, ni estoy acostumbrado a usarlo. En Formosa no lo he escuchado. Me parece que está acotado a algún sector en alguna ciudad, pero tampoco estoy en contra de que lo hagan. A ver, yo tengo en claro que el lenguaje es cultura, lo hace la sociedad, lo hace el pueblo, lo hace la gente. Veremos en algunos años si eso prende, si eso tiene algún tipo de aceptación masiva en el interior, en las provincias sobre todo. Porque, bueno, así como estamos hablando a veces en términos en inglés, whatsappear, googlear, mutear, que es un término que aprendimos ahora con la pandemia, también que se está naturalizando, y así como hubo palabras en el lunfardo a principios del siglo XX que se naturalizaron entre nosotros, y palabras cocoliche que traían los inmigrantes, también es posible que este lenguaje inclusivo, en ese sentido, pueda generar una mayor aceptación en la comunidad y se vaya introduciendo naturalmente. No me opongo ni me molesta que lo utilicen. Yo no lo hago porque no estoy acostumbrado, simplemente ya estoy formado así y me resulta un poco difícil ponerme a buscar palabras para tratar de hablar de esa manera. Cuando nosotros hablamos de lenguaje inclusivo, en la guía del lenguaje claro, estamos hablando de esto, de lo que dije recién, de que se nos entiendan las comunidades originarias, que nos entienda la gente que habla guaraní, que nos entiendan las personas vulnerables, que nos entiendan los hipoacúsicos, que nos entiendan los no videntes. Es decir, tratar de que todo ese colectivo de gente que cuando tenga un conflicto jurídico donde busca el reconocimiento de un derecho, pueda recibir de un juez una decisión que él pueda entender dentro de sus limitaciones o dentro de sus capacidades. De eso estamos hablando. Bien, doctor. Una segunda es un comentario en este caso. Me entiendo que el comentario está hecho en el sentido de contrastar un poco lo que usted dijo y pedirle su opinión, me parece. El comentario lo deja Claudia Piesque y concretamente dice: dentro del lenguaje claro debería señalarse que el uso de la lengua oficial debe ser obligatorio y con ello se evita el uso de frases y palabras en latín, ya que la mayoría de la ciudadanía no conoce ni las frases más trilladas en el derecho. Sí, por supuesto. A ver, el latín yo lo he leído en sentencias judiciales en mi propio tribunal hace algunos años, algún colega lo usaba, ya no, ahora ya no, y con la guía tratamos de eliminarlo. Por supuesto que el lenguaje oficial existe, tenemos un lenguaje oficial, pero también tenemos que ser conscientes de que no se utiliza normalmente y a veces utilizando solamente el lenguaje oficial no nos podemos dar a entender correctamente. Es decir, hay palabras que hoy por hoy me parece que pueden ser explicadas en un lenguaje un poquito más coloquial, que eso es lo que estamos tratando de lograr, pero por supuesto que a ver, no existe para mí, esto es muy personal, no existe un estándar único de comunicación moral. No existe. La lengua se va modificando permanentemente, tenemos que ir escuchando lo que reclaman de nosotros y tenemos que ir tratando de ser claros en la medida de lo posible. Pero por supuesto que sí, si tuviéramos una sola lengua donde todos nos pudiéramos comunicar en el mismo
anda a nivel, por supuesto que sería mucho más fácil, pero de hecho eso no existe en nuestra sociedad. Y nosotros hablamos como hablan en Buenos Aires, hablan que usan en Mendoza o que usan en la Patagonia. Esa es una realidad, y lo que no podemos hacer es divorciarnos de la realidad. Te has quedado congelado, Alberto. No lo veo a Alberto, quizás tenga algún problema de conexión. Sí, me parece que... Sí. Bueno, me tomo yo el atrevimiento, que estoy acá mirando el chat, y voy a leer el comentario de una jueza de Formosa, la doctora... A ver, un segundito, por favor. La doctora Benítez, creo haberla visto, que dice que en el Juzgado de Ejecución Penal de Formosa he implementado la provisión de planillas en la que sintéticamente se le explica a los penados que salen en libertad anticipada o a los probados con suspensión de juicio a prueba las reglas de conducta que deben cumplir, refiriendo otros aspectos de índole relevante. Sí, es cierto. Me consta porque es la jueza de ejecución penal de Formosa. Es cierto que está haciendo planillas para que sean más entendidas por los internos, porque a veces al interno se le notifica el cómputo de pena o las condiciones que tiene que cumplir para tener libertad condicional o libertad asistida o salidas transitorias, y se vuelca simplemente la terminología legal, y yo me pongo a pensar, ¿no? El pobre preso que está encima, que es otra situación completamente a tener en cuenta, otra situación bastante vulnerable, que a veces no pueden comunicarse con sus abogados. Le llega eso pelado, se le notifica el oficial de turno en la penitenciaría, y pobre tipo no entiende nada. No entiende cuándo va a salir, que es lo que quiere, lo único que le interesa al preso es saber cuándo va a salir. Y a veces se le hacen unas comunicaciones que se lo enreda tanto que el pobre hombre termina dialogando con el oficial de turno, que trata de explicarle también desde su punto de vista cuándo puede ser algún día que te dejen salir. Lo que está haciendo la jueza de ejecución penal, sí, lo conozco, y me parece una idea brillante. Bien, doctor. Perdón, Analía, discúlpame. Estoy de vuelta con las disculpas del caso porque el sistema de internet me sacó tarjeta roja hace instantes, así que bueno, me permitió reingresar. ¿Sigo yo con el chat? Analía, ¿puede ser? Perfecto. Doctor. Te sacaron tarjeta roja de vuelta. Me parece que está complicado acá. Sí, efectivamente. Yo lo veo congelado en este momento. ¿Me escucha, doctor, usted? No, perfecto. Ah, bien. Bueno, viene empieza así el chat, la frase, ¿no? A título de comentario, en la primera vez que utilicé la guía de lenguaje claro en un autointerlocutorio, una de las partes me planteó un recurso de aclaratoria porque consideraba que el auto no guardaba las formas. Bueno, tendría que ver cuáles son las formas que supuestamente no se guardó. Lo que nosotros estamos diciendo es que, a ver, la guía de lenguaje claro es para que nos expresemos de una manera más clara. No sé no puedo contestar porque no conozco debidamente cuál sería la forma que en el caso no. Me parece que el nombre de las partes, que es el conflicto, que son las normas, que son los hechos, están salvadas. Lo que hay que saber es si lo que estoy resolviendo de una forma u otra, con el lenguaje claro, con el lenguaje intrincado, con el lenguaje confuso, le genera a la parte algún problema en su derecho de defensa de juicio, nada más. Pero si yo estoy resolviendo lo que se me pidió, y estoy resolviendo en un sentido u otro, por supuesto, pero resolviendo sobre lo que se me pidió, no veo razón para que se haga un planteo de un recurso de revocatoria por violación de las formas, me parece. Tendría que ver qué es lo que se resolvió en ese caso y qué es lo que es el recurso que se planteó. A ver, en España se está discutiendo mucho este tema, creo que más que acá, los españoles son un poco más discutidores.
Los españoles están diciendo que hasta la guía del lenguaje claro atenta contra la independencia de los jueces, con lo cual a mí en lo personal me parece un disparate absoluto, porque la independencia de los jueces es tener criterios para resolver de forma independiente. Ahora, cómo yo lo expreso en la resolución es otra cosa, pero eso no está afectando mi independencia. Pero bueno, en España se está discutiendo hasta eso. O sea que, bueno, esta es una cosa que no es tan sencilla, ojo, parece que todos están de acuerdo al principio, pero después tiene sus bemoles. Por eso está bueno que esta charla empieza a disparar la preocupación por el tema, y como decíamos esta mañana con María del Carmen, a ver si desde la Junta podemos arrancar con un debate en todas las provincias para empezar a discutir esto de una forma más consensuada entre todos, porque me parece que es un beneficio para la sociedad, salir nosotros de nuestra zona de confort, de resolver como queremos, en el lenguaje que queremos, y si no se nos entiende mejor. Y bueno, a ver, yo voy a contar tengo un segundo, una anécdota que no es del Poder Judicial, es un legislador que ya se jubiló, que un día, como es amigo, lo conozco de hace muchísimos años, le dije, pero ¿cómo no puedes sacar la ley un poquito más clara? Me dijo, no, está hecha a propósito. Bueno, entonces, a veces, yo tengo miedo que algunos jueces quieran resolver a propósito de una forma un poco confusa, porque bueno, entonces está libre a la interpretación de cualquiera. Yo me pongo en el lugar de la parte, repito, el tema del lenguaje claro es cambiar el eje, en vez de mirarlo desde el juez que está resolviendo, desde el jefe de despacho que está haciendo el proyecto interlocutorio, mirarlo desde la parte que recibe la decisión, que la entienda, y que no esté supeditado a que el abogado le llene la cabeza diciendo, mira, esto que te pusieron acá me parece que no. Que la entienda. No cuesta tanto, me parece a mí, no sé. Bueno, es una opinión. Muy bien, doctor. Hay más mensajes en el chat, pero bueno, aclaro, como creo que todos lo están viendo, mayormente ya le dan las gracias por la claridad en la exposición, no solamente por eso, sino por las devoluciones que fue haciendo a cada cuestión en particular. El tiempo es tirano, como dicen. La verdad que desde la organización nos han pedido que seamos lo más acotados posible, precisamente resguardando sobre todo la exposición del doctor Pol en principio, y bueno, dando pie también para algunas preguntas, que es lo que hemos hecho. Bueno, un solo comentario, Alberto. Un solo comentario, porque tiene algo que ver con lo que yo dije en la exposición, y ahí no sé quién, porque se me fue el chat, le dijo que sí, que los jueces hablan para los jueces hablan para las partes y también para sus superiores. A ver, yo voy a decir esto desde mi punto de vista. Yo soy ministro del Superior Tribunal desde hace ya más de no sé cuántos años, 30 y pico de años, qué sé yo, muchos. Yo no quiero que los jueces hablen para mí, ojo, a mí no me interesa que hablen para mí. No tienen por qué hablar para mí o para el resto de mis pares en el Superior Tribunal. Eso no. Háblenle a las partes, de última háblenle a los abogados si quieren, pero háblenle a las partes. ¿A mí para qué? ¿Qué me quieren demostrar a mí? A ver, perdón, porque este es un tema que da para mucho, ¿no? Pero yo, ministro del Superior Tribunal, hace 2 años tuve que leer la sentencia de un juez de mi provincia, no voy a decir quién ni de qué fueron, la tuve que leer con un diccionario al lado, porque no se entendía. Y si no la entendía yo, que llevo más de 40 años de justicia, ¿qué podía entender el pobre tipo al que lo estaban condenando? O sea, de eso estamos hablando. Entonces, no me hablen a mí, no le hablen a los superiores, háblenle a la gente. Háblenle a la gente que va a los tribunales a esperar que nosotros, le resolvamos los conflictos. Porque nosotros estamos acá para resolver conflictos, no para hacer cátedras magistrales de derecho. Estamos para resolver conflictos. El que quiera hacer cátedras magistrales de derecho, que se ponga a escribir un tratado, haga un convenio con la ley, a ver si se lo publican. Y listo, ya está. Pero resolvamos los conflictos y resolvámoslo de una manera clara, que nos entiendan, que por favor nos entiendan. En la medida que nos entiendan, van a confiar un poquito más en nosotros. Perdón, Alberto, me fui del tiempo. Por favor, doctor, al contrario, no. Gracias a usted. Le agradezco nuevamente las intervenciones que tuvo. Bueno, cerramos entonces de esta manera la ronda de preguntas, de opiniones, y yo le voy a pasar en este caso voy a hacer el pase, mejor dicho, a Analía. Por favor, Analía, a ver si va a dar seguramente algunas consideraciones previo al cierre formal. Gracias.
Muchas gracias Alberto por habernos acompañado y ya se ha unido a nosotros nuestra presidenta, la presidenta del instituto, la doctora Claudia Mitzawak, así que le vamos a pedir a ella que despida a los presentes. Muchas gracias doctor Vital por acompañarnos, muchas gracias doctora María del Carmen Bataini por estar. Doctora Mitzawak, por favor. Hola, bueno, buenas tardes a todos, a todas. ¿Me escuchan ahí? Sí, Claudia, por fin. Hola, hola Ariel. Bueno, llegué al final de la exposición de Ariel, pero como conozco, porque pude leer su artículo, su publicación última, la verdad que conozco de su formación y sus años de trayectoria en el Tribunal Superior, así que muchísimas gracias por haber compartido con nosotros esta tarde, con todos los jueces, las juezas, los funcionarios y las funcionarias que nos acompañan, a todos ellos también muchas gracias. Y sé que estuvieron acompañándolos desde el inicio, María del Carmen, por ahí estás, no te veo, pero muchísimas gracias por acompañarnos como siempre. Gracias a Fabián también y a toda la comisión directiva que cuando uno no puede o uno está viajando, como en este caso para llegar a Buenos Aires, está el resto de la comisión para apoyar. Así que también estoy hablando con un teléfono en la mano porque estoy entrando. Así que bueno, muchísimas gracias a la comisión directiva, a todas las secretarias, a los secretarios de Reflejar y a todos los integrantes de la comisión directiva de Reflejar. Y decirles que así como yo, que hoy no lo pude escuchar a Ariel completo, ustedes también tienen la posibilidad de ingresar a la página nuestra, a la página www.reflejar.gov.ar y a partir de la semana próxima, nos tienen que dar unos días nada más, pero a partir de la semana próxima va a estar el video con la grabación de la exposición del Dr. Coll, como todos los videos anteriores de todo nuestro año 2020 y 2021, porque ya están todos los videos subidos. Así que los invito a que reflexionen, escuchando alguna cosa que les haya quedado de la exposición de hoy y también puedan visualizar otras que están todas las de las exposiciones de los ministros a lo largo de este año. Bueno, que tengan buenas tardes a todos y a todas. Claudia, ¿Sí? perdón. Nada más me parecía que sería interesante comentarles que no vamos a tener encuentro durante el mes de octubre porque vamos a estar abocados a otra actividad y que sí retomamos en el mes de noviembre con el módulo del doctor Fabián Vitar el 4 de noviembre y ya lo vamos a publicar. No sé si te parece. Sí, por supuesto, quedan todos y todas invitados. Nuestro integrante de la comisión directiva, el doctor Fabián Vitar, que ha sido quien ha abierto además la exposición de hoy, va a ser el próximo disertante, el 4 de noviembre a las 17 horas. Es así, Anelia, ¿no es cierto? 4 de noviembre. Sí, así tal cual. Bueno, 4 de noviembre a las 17 horas los esperamos entonces con el doctor Fabián Vitar. Gracias, Ariel. Muchas gracias. Gracias, Claudia. Gracias a todos. Chau. Muchas gracias, Ariel. Excelente exposición. Muchas gracias a todos. Gracias, Fabián. Muchas gracias. Un abrazo grande. Un abrazo.